Hola, buenas tardes. Eh, Hoy es día 9 de febrero y bueno, vamos a grabar esta charla sobre la vacuna de la vacuna del coronavirus y la esclerosis múltiple que se emitirá a partir de mañana, miércoles día 10 de febrero. Yo quiero en primer lugar, bueno, pues agradecer a la asociación que me haya invitado de nuevo y bueno, el título es Resolviendo dudas respecto a este tema y esperemos que así sea, que podamos resolver dudas. Mi nombre es Eduardo Durán y como ustedes saben, pues yo soy neurólogo. Y bueno, se supone que lo que hacemos los neurólogos es, pues, si me permite la expresión, reparar, ¿no? El cerebro. Tratamos enfermedades neurológicas del sistema nervioso. En este caso, bueno, pues voy a tener que hablar de otras cosas que no son estrictamente de mi especialidad, como, bueno, como tema de vacuna, como tema de inmunidad, etcétera. Entonces, bueno, vamos a intentar, como decía el propio título, resolver dudas. En nuestra sangre, pues está compuesta de plasma, ¿vale? Que es un líquido, y en ese líquido están flotando, por decirlo de alguna manera, una serie de células, ¿vale? Que son las células sanguíneas. Esto sería una foto al microscopio de nuestra sangre y vemos que lo que más abunda son, pues, estos círculos rojos que están señalados aquí con el 2, que serían los eritrocitos, más conocidos como glóbulos rojos, y son los que le dan el color a la sangre. Después, lo segundo más frecuente, pues son, digamos, estas bolitas que se ven aquí, ¿vale? Que serían las plaquetas, ¿vale? Y hay otro tipo de células, mucho menos frecuentes, que serían los glóbulos blancos o leucocitos. En 1 mililitro de sangre hay 5 millones de glóbulos rojos, unas 250.000 plaquetas y unas 7.500, 8.000 leucocitos. Y ahí se ve, bueno, pues la distribución de cada uno. ¿Cuál es la función de las plaquetas? Bueno, pues las plaquetas intervienen en el tema de la coagulación, ¿no? Pues si nos hacemos una herida, pues dejamos de sangrar porque se forma un agregado de plaquetas que previenen que se mantenga el sangrado. Los eritrocitos o glóbulos rojos lo que llevan transportan el oxígeno, ¿vale? Y el resto de células que se pueden ver en la sangre serían los leucocitos o los glóbulos blancos, que son las que constituyen el sistema inmunitario, ¿vale? Conocido popularmente como las defensas. Nuestro sistema inmune, nuestras defensas, las podemos dividir en dos tipos: la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata, pues, está compuesta, aparte de por las propias barreras que tenemos físicas en el cuerpo, por ejemplo, la piel, pues una barrera de protección para que entre microorganismos, pues por una serie de células que dan una respuesta muy rápida cuando cuando el cuerpo es atacado, y esa respuesta, aunque es rápida, es una respuesta muy inespecífica, ¿vale? Es decir, es siempre la misma. Si nos golpeamos o si nos pica, por ejemplo, un insecto, pues la respuesta que siempre es la misma, que es una reacción inflamatoria, ¿vale? Y eso ocurre rápidamente, cuestión de pocas horas. Y después tenemos otra inmunidad que sería la inmunidad adaptativa, que es una inmunidad que es más tardía, que tarda en aparecer varios días, pero que es mucho más específica. Y esta inmunidad adaptativa participan básicamente los linfocitos B, que son los que producen anticuerpos, y los linfocitos T, que actúan específicamente sobre ese agente externo, ¿no? En este caso, pues sería un microorganismo. Y la ventaja que tiene esta inmunidad adaptativa es que queda, digamos, memoria de eso, con lo cual cuando ese microorganismo nos vuelve a atacar ya estaríamos protegidos, ¿vale? Aquí hay un cuadro resumen donde se comenta lo que acabo de decir, que el tiempo de reacción de la inmunidad innata es inmediato frente a la adquirida, que es más tardío. La innata no es específica y es muy específica la adquirida, y como decía, pues no queda memoria la respuesta innata, pero en la inmunidad adaptativa sí queda una memoria, ¿vale? Y como decía, si nos pica una araña, pues
la inmunidad innata reacciona y si nos vuelve a picar a la semana, pues vuelve a tener la misma reacción. Y si nos vuelve a picar a los 15 días, vuelve a tener la misma reacción. Sin embargo, si tenemos una infección por un microorganismo, pues la primera vez tarda en responder, pero la segunda vez, como han quedado esas células de memoria, pues la respuesta es mucho más rápida. ¿Vale? Entonces, podemos llegar al punto ahora de que alguien esté pensando, bueno, ¿y a mí qué me está contando? Yo tengo esclerosis múltiple, yo me he conectado a esto por el tema del coronavirus y aquí no están hablando ni de vacunas, ni de esclerosis múltiple, ni de coronavirus, ni nada. Bueno, pues vamos a meternos ya en faena propiamente dicha. La esclerosis múltiple, como ustedes saben, es una enfermedad del sistema nervioso central, mediante la cual los linfocitos, que son células son un tipo de glóbulos blancos, se activan y una vez que están activados, proliferan, tanto los B como los T, atraviesan la barrera hematoencefálica, llegan al sistema nervioso central y provocan el daño inflamatorio y degenerativo en el sistema nervioso central. Y en este cuadro que ponía antes, pues decía los tipos de células que intervenían y en la inmunidad adquirida, como decía, intervienen sobre todo los linfocitos T y B. Por tanto, es muy importante la relación que pueda existir entre las vacunas y la enfermedad. ¿Por qué? Pues porque el objetivo de una vacuna es inducir una respuesta protectora frente a un microorganismo para intentar que no haya enfermedad y disminuir sus complicaciones. Y la respuesta que da el organismo ante esa vacuna es crear esas células de memoria y una vez que tenemos esas células de memoria ya seríamos inmunes, ¿vale? El problema es que esas células de memoria, que serían los linfocitos T y los linfocitos B que producen anticuerpos, son los tratamientos que se utilizan para la esclerosis múltiple actúan sobre ello, con lo cual la respuesta puede verse afectada a la vacuna. Bueno, por hablar un poco de historia, no sé si alguna vez han preguntado de dónde viene el término vacuna, porque el término vacuna pues parece que viene de vaca, y efectivamente así es. En el año 1796, pues Edward Jenner comprobó que las ordeñadoras de vaca pues no contraían la viruela, ¿vale? Y vio que las vacas tenían la viruela vacuna y que los humanos tenían la viruela humana y que estas ordeñadoras pues no desarrollaban la viruela humana. Y entonces lo que hizo fue coger pus de una herida de una ordeñadora y se lo inoculó, se lo pinchó a un niño y ese niño nunca llegó a desarrollar la viruela porque se había inmunizado, ¿vale? Y de ahí salió el término vacuna. ¿Qué es lo que hace la vacuna? Bueno, pues lo que hemos comentado, se introduce una sustancia externa y al final lo que pretendemos es generar unos linfocitos B de memoria que produzcan unos anticuerpos específicos para ese microorganismo frente al que nos hemos puesto la vacuna y generar unos linfocitos T que sean específicos para atacar a ese microorganismo, porque lo reconocen específicamente, como decía. Básicamente existen dos tipos de vacunas, las vacunas inactivas y la vacuna atenuada. Las vacunas inactivas, lo que se nos introduce es en el organismo un microorganismo que está muerto, ¿vale? Por diversos mecanismos se puede conseguir eso. Y las características que tienen esas vacunas inactivas es que normalmente necesitamos dosis de recuerdo y la posibilidad de que desarrollemos la infección es cero porque ese microorganismo está muerto, con lo cual no nos puede atacar, no nos puede provocar la infección. Frente a eso estarían las vacunas atenuadas, que son virus vivos, pero que han crecido en condiciones adversas, con lo cual han perdido buena parte de su virulencia, prácticamente toda, y normalmente no se necesitan dosis de recuerdo. Y la posibilidad de que aparezca la enfermedad, aunque es muy baja, muy baja, existe, ¿vale? Ejemplo de virus inactivo, pues sería la gripe o la hepatitis B. Ejemplo de vacunas atenuadas sería la varicela o la triple vírica. Ahora vamos a hablar de algunos datos de la pandemia del coronavirus.
Bueno, estos son datos del día 8 de febrero. A nivel mundial, pues hay 106 millones de personas infectadas y han fallecido pues cerca de 2,5 millones. Y aquí están los países que los que tienen más casos. Estados Unidos pues tiene 27 millones de casos y han fallecido pues 463.000 personas. En la India casi 11 millones, con 155.000 fallecidos. En Brasil, estos son los 3 países que tendrían más casos. Casi más de 9,5 millones y 232.000 fallecidos. Y estos son datos oficiales, que es posible, por no decir probable, que haya más casos. En nuestro país, bueno, a fecha 8 de febrero, pues casi 3 millones de personas contagiadas, repito, con datos oficiales, con lo cual son más, y más de 61.000 personas fallecidas. Centrándonos más concretamente en nuestra región, Andalucía, y en nuestra provincia Huelva, pues a fecha 8 de febrero, pues casi 450.000 infectados en Andalucía, de ellos 23.500 en Huelva, y cuando ustedes vean esto, pues más de 7.000 fallecidos y más de 200 en Andalucía y más de 200 ya en Huelva. Bueno, hemos oído en las noticias varias veces lo de las olas, ¿no? La primera ola, la segunda ola, la tercera ola. Bueno, ¿y esto por qué? Pues porque cuando se representan gráficamente los casos que aparecen, pues vemos que hay momentos en los que esa incidencia aumenta, ¿no? Se acumula. Y aquí esta sería la primera ola, aquí que fue en marzo, en el otoño, pues fue la segunda ola y ahora estaremos en la tercera ola. Estos serían, digamos, los casos de infectados. Aquí en esta gráfica están representadas las hospitalizaciones. En azul las totales, en naranja los pacientes ingresados en planta y en gris los pacientes ingresados en UCI. Y vemos cómo en la primera ola pues hubo unas 2.750 personas ingresadas en los hospitales por coronavirus y en la segunda ola pues llegó a ser de 3.500, es decir, más casos. Pero si nos vamos a esta tercera ola, pues los casos han llegado a 5.000 hospitalizados. Y las UCI, por ejemplo, pues la segunda ola en torno a 500 y 750 en esta tercera ola. Vemos, aquí la Junta de Andalucía actualiza estos datos semanalmente, pues en la última actualización de 2 de febrero vemos como las hospitalizaciones están empezando a bajar. Seguro que algunos de ustedes a lo largo de estos días pues han tenido noticias o han visto o leído en los medios de comunicación noticias contradictorias. Esta, por ejemplo, es o aparentemente contradictoria. Vamos a intentar explicarlo. Esta es del diario.es del día 8 de febrero, que decía: el Ministerio de Sanidad ha notificado este lunes 47.000 nuevos contagios desde el viernes, es decir, durante el fin de semana. Y se trata de un descenso con respecto al fin de semana anterior, que se comunicaron casi 80.000 casos. Es decir, hay menos casos, con lo cual está bajando la incidencia. Y inmediatamente después dice: el número de fallecidos registrados durante el fin de semana se sitúa en 909, siendo el dato de fallecidos en un fin de semana más alto desde la primera ola. Entonces decimos, bueno, pues ya bajando los casos, hay más fallecidos, ¿esto cómo se explica, no? Bueno, pues vamos a intentar explicarlo. Una cosa es los casos nuevos y otra cosa son las hospitalizaciones y otra cosa son los fallecidos. En esta gráfica que se ve la tasa de incidencia acumulada de los últimos 14 días, la última que está recogida, la del 3 de febrero, vemos cómo el pico de casos nuevos de la segunda ola fue el 30 de octubre, ¿vale? Y en la tercera ola fue el 22 de enero. 30 de octubre y 22 de enero. Sin embargo, el caso de hospitalizaciones, el pico, perdón, de hospitalizaciones es el 10 de noviembre, es decir, 11 días después, y el 2 de febrero, es decir, 11 días después. Por tanto, esto es lo que explica estos aparentemente datos contradictorios, en los que primero en cada oleada, pues primero vienen los contagiados, que al cabo de los días se refleja en los hospitales con más ingresos
y al cabo de los días se refleja en los fallecidos. Entonces, está bajando la incidencia, ya está bajando los ingresos, pero todavía estamos teniendo un número de fallecimientos que no ha empezado a bajar, que lo hará seguro en muy pocos días, ¿vale? Porque cada ola, digamos que tiene 3 fases separadas en sí por entre 1 y 2 semanas. Bueno, vamos a hablar ahora de la vacuna frente al coronavirus. Esta es la estructura del coronavirus, del SARS-CoV-2, y este virus se adhiere a la célula humana a través de esta proteína S, ¿vale? Y la vacuna está basada en esta proteína S. ¿En qué funciona, cómo funciona la vacuna? Bueno, vamos a hablar de las 2 vacunas que están disponibles actualmente, que son la de Pfizer y Moderna, que son vacunas de ARN mensajero. ¿En qué consiste esto? ¿En qué consiste esto? Bueno, pues todos tenemos en nuestra célula ADN y el ADN, que es el que lleva la información genética, se transcribe a ARN mensajero y ese ARN mensajero es el que se acaba traduciendo a proteínas, ¿vale? Entonces, lo que se ha hecho en el laboratorio es crear un ARN mensajero sintético que lleva a fabricar esta proteína S que está en la superficie del virus. Es muy importante destacar la seguridad de esta vacuna porque no utiliza el virus, simplemente un trozo del ARN, con lo cual la posibilidad de desarrollar la infección es cero y en principio, por tanto, sería apta para todo el mundo. De hecho, bueno, seguro que todos vimos estas imágenes en televisión de final de año en el que las primeras personas que recibieron la vacuna, esta fue la primera en España, pues son los ancianos. Esta era una señora de 96 años, con lo cual que se supone que las personas mayores pues son las más frágiles, las más vulnerables y que habitualmente pues tienen muchas enfermedades crónicas y ellos son los primeros que se les ha puesto la vacuna, con lo cual eso es una prueba de la seguridad de la misma. Bueno, ¿y cómo se han creado estas vacunas? Pues como decía, se ha identificado parte del material genético del virus, sobre todo la parte que da lugar a la producción de esta proteína S. Este ARN se modifica en el laboratorio y se le prepara para protegerlo a la hora de que vaya a ser inoculado en el organismo, que vaya a ser bien absorbido y puede llegar al torrente sanguíneo. Entonces, una vez que la vacuna está lista, se inyecta en las personas y el ARN mensajero que lleva, pues da lugar como decíamos, a la formación de la proteína S, una gran cantidad de proteína S. Entonces el organismo reconoce a esa proteína S y mediante la inmunidad adaptativa, pues los linfocitos B y los linfocitos T actúan y los linfocitos B lo que hacen es producir anticuerpos y los linfocitos T lo que hacen es preparar células para actuar específicamente sobre virus que lleven esa proteína S, es decir, para el coronavirus. Con lo cual, cuando el virus entra en contacto con nosotros, como ya nuestro organismo tendría ya memoria, porque ya tenemos esos anticuerpos listos y tenemos esos linfocitos T listos, pues actúa rápidamente y evitaría la propagación. Ahora voy a comentar el estudio que dio lugar a la aprobación de una de las 2 vacunas. Esta en concreto es la de Pfizer, pero bueno, por no poner los 2 estudios, son moléculas muy parecidas en eficacia y seguridad y los ensayos son comparables, con lo cual solo voy a comentar uno. ¿Vale? Esto se publicó en la revista New England, que es la revista más prestigiosa del mundo, como ven aquí, el 16 de diciembre del 2020, es decir, todo esto ha sido muy reciente. Y vemos cómo hubo más de 18.000 personas que recibieron las 2 dosis de la vacuna y 18.000 personas que recibieron 2 dosis de placebo, es decir, se cogieron a más de 37.000 voluntarios y se dividieron en 2 grupos. A uno se le dio la vacuna y a otro se le dio
una inyección sin nada, con lo que se llama un placebo. Por supuesto, ni los investigadores ni los pacientes sabían en qué grupo, en cuál de los dos grupos estaban, ¿vale? Las características de los pacientes eran muy similares, por no decir casi idénticas, en los dos grupos. Vemos como el porcentaje, por ejemplo, de hombres es igual en los dos grupos. Casi todos los pacientes eran pacientes de raza blanca, el 83%. Casi todos eran norteamericanos, más del 75%. Y un 57,7% eran menores de 55 años, entre 16 y 55, y mayores de 55 eran un 42%. La edad media de cada grupo fue de 52 años y, por ejemplo, el porcentaje de obesos pues era del 34-35% en cada grupo. Es decir, los grupos eran totalmente equiparables. Esto se hace por comprobar que si hay alguna diferencia no se debe a que en un grupo había más hombres o más mujeres o personas de distintas razas o más obesidad, etc. Aquí vemos los efectos secundarios que pueden ser de dos tipos. Por un lado tenemos los efectos locales, es decir, efectos en el sitio de la inyección, que serían dolor, enrojecimiento y tumefacción. Aquí está puesto después del grupo de 16 a 55 años en la primera y la segunda dosis y el grupo de mayores de 55 años, primera y segunda dosis. Y vemos cómo pues, el efecto secundario más frecuente es el dolor en el sitio de la inyección, que aparece más frecuentemente en los más jóvenes con respecto a los más mayores y en la inmensísima mayoría de los casos, pues la intensidad de estos efectos secundarios serían o leve o moderado, ¿vale? Los otros efectos pues son mucho más raros, tanto en el enrojecimiento como la tumefacción. Esto en cuanto a los efectos locales. En cuanto a los efectos sistémicos, es decir, en el resto del cuerpo, bueno, pues tenemos aquí fiebre, cansancio, dolor de cabeza, síntomas de resfriado, vómito, diarrea, dolor muscular, dolor articular y necesidad de tomar medicación para combatir estos síntomas, pues aquí vemos los menores de entre 16 y 55 años, que lo más frecuente es el cansancio y el dolor de cabeza, ¿vale? Con ambas dosis y los mismos síntomas. Bueno, aquí también, por supuesto, los efectos son cuando aparecen, que no aparecen en todos los casos. Por ejemplo, pues aquí esto, el dolor, el cansancio aparece en el 47% de los casos y aquí en el 59%, y la gran mayoría pues son leves, que está representado en verde, o moderado, que está representado en azul. Esto sería el grupo primera y segunda dosis ¿vale? Primera arriba y segunda dosis, el grupo 16 a 55 años. El grupo de mayores de 55 son los mismos, pero con menor frecuencia, ¿vale? Al igual que ocurría con los efectos locales, ¿vale? Lo más frecuente es el cansancio y bueno, también casi siempre leve o moderado. Yo me puse la segunda dosis de la vacuna ayer y, bueno, pues en mi caso se ha cumplido la estadística. Lo que tuve, me la puse hace exactamente 24 horas y lo que tuve y lo que todavía tengo, bueno, pues dolor en el sitio de la inyección, un dolor, digamos, profundo, pero no he tenido ningún otro síntoma, ni con la primera ni con la segunda dosis, que como digo, me puse ayer. Y ahora vamos con la eficacia. Bueno, ¿cuál es la eficacia? Pues vemos que casos de COVID, es decir, de desarrollar la infección a partir de 7 días después de la segunda dosis, en el grupo de tratamiento hubo 8 casos de 18.000 y pico personas y en el grupo de placebo hubo 162 casos de 18.000 y pico de personas. Es decir, los casos se multiplican por 200 en el grupo de placebo que con respecto al grupo de tratamiento. Representado gráficamente, pues vemos cómo después de ponerse la vacuna, a partir de los 7 días, en azul está representado los pacientes que reciben placebo, como siguen aumentando precisamente los casos de coronavirus, porque no se han puesto ningún tipo de vacuna, le han puesto una inyección sin ninguna sustancia, y el grupo de pacientes que se pusieron la vacuna, pues a partir del 7.º día, pues los casos que hay pues son
mínimo, muy pocos casos nuevos, ¿vale? Y esto indica que la eficacia es claramente superior en ponerse la vacuna con respecto a no ponérsela, ¿vale? Y esta sería la conclusión del estudio, que es exactamente esa, que dice que literalmente que un régimen de 2 dosis de la vacuna de Pfizer, que este sería el nombre técnico que tiene, confiere un 95% de protección frente a desarrollar la enfermedad por coronavirus en pacientes entre 16, a partir de 16 años, ¿vale? La seguridad es similar a otras vacunas virales, ¿vale? Es decir, que los efectos secundarios que aparecen es igual de los que han aparecido otras veces. Ahora vamos a centrarnos ya específicamente en vacunas frente al coronavirus en pacientes con esclerosis múltiple. Bueno, hay algunas preguntas que se han remitido a la asociación. La asociación, pues, digamos, dio lugar a que los pacientes o personas interesadas mandaran preguntas que aquí están recogidas. Son básicamente pues, los pasos que tendrían que dar para recibir la vacuna, si se puede poner la vacuna si está resfriado, el riesgo de vacuna con otras enfermedades como la propia esclerosis múltiple, diabetes, problemas tiroideos, portador de válvula cardíaca, los efectos secundarios de la vacunación, que yo creo que son los que acabamos de comentar, y la mayoría de las preguntas iban en relación con la compatibilidad de la vacuna con tratamientos que ya están comercializados, con tratamientos que no están comercializados aún, que están en fase de algún estudio, como el ofatumumab, hubo una pregunta concreta, y en caso de linfopenia, es decir, de tener los linfocitos bajos, ¿no? Las defensas bajas. Y después el riesgo de brote tras vacunarse y los grupos de riesgo, que si el tener esclerosis múltiple es un grupo de riesgo para la vacuna. Bueno, con respecto al riesgo de brote tras la vacuna, pues este es un artículo que se acaba de publicar en este año 2021, hace 10-15 días, y es un consenso para la vacunación en pacientes con esclerosis múltiple, candidato a terapias inmunosupresoras, ¿vale? Y el artículo dice literalmente, y lo pongo tal cual, varios estudios en las 2 últimas décadas han demostrado que las vacunas inactivadas, como aquellas contra la gripe, el tétano, la hepatitis B o el virus del papiloma humano, no aumentan el riesgo de esclerosis múltiple ni de brotes, ¿vale? Esto en relación a una persona que había comentado que había tenido un brote tras la vacuna de la gripe y que no sabía si ponerse esto. Bueno, en principio, eso sería una relación de casualidad, ¿vale? No habría una relación causa-efecto entre la vacuna y el haber desarrollado el brote, por lo menos en base a la evidencia científica. En cuanto a los grupos de riesgo, el Ministerio de Sanidad publicó esta guía en junio y leo también literalmente, el Ministerio de Sanidad ha definido como grupos vulnerables para COVID-19 las personas con enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida, un índice de masa corporal mayor de 40, embarazo y mayores de 60 años. Por lo tanto, la esclerosis múltiple como tal no. Sería simplemente en el caso de estar inmunodeprimido. Pero la esclerosis múltiple como tal no parece que sea un factor de riesgo. No se consideraría en personas de riesgo según las indicaciones del Ministerio. Hace menos de un mes, el 18 de enero, la Sociedad Española de Neurología, en concreto el Grupo de Estudio de Enfermedades Desmielinizantes, pues ha dado unas recomendaciones que vamos a centrarnos en ellas sobre la vacuna y la enfermedad, ¿vale? Y bueno, pues dice que se están desarrollando un gran número de vacunas, que las que están comercializadas hasta la fecha, que sería la de Pfizer y Moderna, pues está compuesta no está compuesta ninguna de las dos por virus vivos o atenuados, es decir, sería equivalente a vacunar con virus inactivado. Ya hemos visto que lo que se inocula es un ARN mensajero y para producir esa proteína, con lo cual el riesgo de la infección por la vacuna es cero. Y por tanto no estarían contraindicadas en pacientes con esclerosis múltiple que se administran un tratamiento para la enfermedad
ya sea inmunomodulador o inmunosupresor. Se entiende por tratamiento inmunomodulador los tratamientos que son inyectables, es decir, los interferones y el acetato de glatiramero, es decir, Revif, Estavia, Plegridi, Betaferón, Abonés y Copasone, ¿vale? Esos serían los tratamientos inmunomoduladores inyectables y aparte de eso, los dos tratamientos inmunomoduladores orales que serían el aguayo, la teriflunomida y el Tecfidera, que es el dimetilfumarato, ¿vale? Esos serían los tratamientos que se consideran inmunomoduladores. Y inmunosupresores se consideran el fingolimod, que es el Gilenya, la cladribina, que sería el Mavenclad, y los 3 anticuerpos monoclonales. Lentrada, que es el Entuzumab, Tisabri, que es Natalizumab, y Ocrevus, que es Ocrelizumab, ¿vale? Entonces, es importante distinguir una de otra porque las recomendaciones que da el grupo de enfermedades inmunizantes son diferentes para uno u otro tipo de tratamiento, ¿vale? Entonces, dice como norma general que los pacientes que estén con tratamiento inmunosupresor, pues no deben ponerse vacunas con virus vivos, que repetimos, no sería el caso de las dos que tenemos comercializadas actualmente, ¿vale? También es importante decir que cuando se han hecho estos estudios, como el que hemos presentado antes, del ensayo clínico de la vacuna del coronavirus, pues estos ensayos tienen una serie de criterios de inclusión y de exclusión y no había pacientes con esclerosis múltiple ni con los tratamientos de la esclerosis múltiple. Por lo tanto, no podemos dar recomendaciones absolutamente categóricas, ¿vale? Pero sí se pueden dar una serie de recomendaciones con una base teórica más que razonable. Lógicamente, como siempre, pues lo ideal es que la decisión de vacunarse o no haya que hablarlo con cada uno con su neurólogo y que, bueno, pues hay que establecer el protocolo, hay que seguir el protocolo que establecen las autoridades sanitarias. ¿Vale? Aquí nos hablan de que en el punto 7, de que las vacunas de Pfizer y Moderna llevan el ARN mensajero, que es lo que produce la proteína, en fin, esto ya lo hemos comentado, y que hay una vacuna, la de AstraZeneca, que es diferente porque es un adenovirus atenuado y que lo que hace es, lleva material genético también de la correspondiente a esta proteína S, ¿vale? Entonces, también datos importantes, ya llevamos casi un año o más de un año de pandemia y en este año pues, se han recogido muchos datos de pacientes con esclerosis múltiple. ¿Y qué sabemos? Bueno, pues que hay registros en el que se han incluido más de 42.000 pacientes con esclerosis múltiple que nos dice que los pacientes que reciben tratamiento inmunosupresor, ¿vale? No inmunomodulador, sino inmunosupresor, que son, repito, los anticuerpos monoclonales natalizumab, ocrelizumab, alentuzumab y dos tratamientos orales que serían la cladribina y el fingolimod, pues esto, a pesar de que tienen tratamiento inmunosupresor, perdón, pues no parece que haya más riesgo de sufrir la infección por el coronavirus. Y que hay una serie de factores de riesgo para que una vez que una persona con esclerosis múltiple coja la infección, se infecte por el coronavirus, pues que tenga una enfermedad grave, ¿vale? Una infección grave. ¿Y cuáles serían esos? Bueno, pues tener una discapacidad elevada, tener muchos años, ser obeso, los varones, los diabéticos y los pacientes que tienen enfermedad cardiorrespiratoria de base, ¿vale? Entonces, ya centrándose en los tratamientos concretos, pues podemos decir que los tratamientos inmunomoduladores, es decir, interferón beta, acetato de glatiramero, teriflunomida y dimetilfumarato, y que tengan las defensas bien, que tengan un recuento de linfocitos normales, cosa que ocurre en la gran mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos con estos tratamientos, pues la efectividad de la vacuna no se debería ver afectada. Si un paciente se plantea ponerse un tratamiento inmunosupresor, pero no lo ha empezado, pues lo ideal sería, si es posible, pues ponerse la vacuna antes, ¿vale? Si no es posible, pues no. Pero lo ideal sería que si en la medida de que se pueda, que la enfermedad lo permita, pues ponerse el tratamiento una vez que el paciente haya completado la vacunación.
Eso será algunos pacientes. La mayoría de los pacientes ya estarán con tratamiento. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Bueno, pues vamos a ver cada tratamiento uno por uno. Si respecto al natalizumab, como no afecta la inmunidad periférica, pues en principio no se espera que interfiera en nada con la inmunización. Los pacientes que estén con cladribina o alemtuzumab, que son fármacos, son terapias de reconstitución inmune, es decir, que bajan la defensa y después vuelven a su situación normal, a un recuento normal, pues se recomienda poner la vacuna una vez que se haya ya producido esa recuperación del recuento de linfocitos, ¿vale? Que esté idealmente mayor de 1000 y por lo menos en 800 linfocitos. Con fingolimod y azatioprina, que es el Imurel, pues es posible que estos fármacos, sobre todo el fingolimod, habitualmente provoca una linfopenia, ¿vale? Con lo cual puede pasar que exista un menor grado de inmunización. Si hay menos linfocitos, pues lógicamente pues, va a haber menos capacidad de producir anticuerpos y de producir esas células T efectoras, esos linfocitos T8, porque son los linfocitos precisamente los que producen esos anticuerpos y son los propios linfocitos los que son T8, con lo cual si hay menos linfocitos, evidentemente la efectividad de la vacuna se puede ver comprometida. Lo mismo que decía con el fingolimod como con la acetioprina. Y el ocrelizumab se recomienda que actúa sobre las células CD20 positivo, es decir, sobre los linfocitos B, que son los que producen anticuerpos, pues se recomienda iniciar la vacunación. Este se pone, como ustedes saben, cada 6 meses, pues iniciar la vacunación al menos 3 meses después de la última dosis y no más que como máximo 6 semanas antes de la siguiente dosis, ¿vale? Y contestando, les he subrayado aquí en rojo los tratamientos que están comercializados, porque hay otros que vienen aquí recogidos que todavía no están y que, como el ozanimod o el ofatumumab, y que, bueno, como no están, no he querido entrar en eso. El rituximab, pues que sí está comercializado, serían las mismas recomendaciones que el ocrelizumab. Y el ofatumumab, que había una persona que preguntaba, pues lo mismo que con el fingolimod y la acetioprina, pues es posible que la efectividad de la vacuna pueda ser menor dada el mecanismo de acción de este fármaco con respecto a los linfocitos. De las vacunas hay cosas que sabemos y cosas que no sabemos. ¿Qué cosas no sabemos? Bueno, pues ¿cuánto dura el efecto? Pues no sabemos cuánto dura este efecto, esta inmunidad que nos provoca la vacuna. Es posible que en el futuro pues necesitamos nuevas dosis, pero esto como es todo muy reciente, pues es una cosa que no se sabe. Y hay una cosa que tampoco sabemos, es qué pasa si yo me vacuno, yo puedo transmitir la enfermedad, no la puedo transmitir. Bueno, en principio se supone que esto lo que hace es evitar que uno desarrolle la enfermedad, pero no se sabe al 100% si se evita que uno se infecte y por tanto pueda ser contagioso, ¿vale? Esto también lo iremos conociendo a lo largo de las próximas fechas. Por tanto, la persona que esté vacunada debe seguir manteniendo las mismas medidas de seguridad como si no se hubiera puesto la vacuna. Hay otra serie de cosas que están muy claras, ¿vale? Por ejemplo, la vacunación no es obligatoria. La vacunación es gratuita, lo cubre el sistema sanitario público, en este caso andaluz, y el orden de vacunación pues lo deciden las autoridades sanitarias, ¿vale? Hay un protocolo de orden, de actuación, que como saben, bueno, pues ha empezado por la residencia sociosanitaria y tanto los residentes como los trabajadores, y después los trabajadores sanitarios que están en primera línea. Como decíamos antes, el beneficio de la vacuna es evitar el enfermar de coronavirus. No necesariamente evita la infección, sino uno puede infectarse, pero no acaba desarrollando la enfermedad. Actualmente disponemos en España de 2 vacunas, como ya hemos comentado, que ambas están basadas en ARN mensajero, que son 2 dosis las que son necesarias, separados entre 3 y 4 semanas, y como decíamos, pues son muy similares entre sí. Y se sabe que van a llegar más vacunas con mecanismos de acción diferentes.
De hecho, y esto es una noticia del día 8 de febrero, es decir, de ayer, como decía antes, hoy es día 9, pues dice esta noticia que llega a Andalucía las primeras vacunas contra el coronavirus de AstraZeneca, ¿vale? Estas vacunas no se sabe a qué población diana van a ir dirigidas, eso lo tiene que decidir la Junta de Andalucía a lo largo de los próximos días. Y después hay también una serie de mitos y de cosas que circulan por internet o de bulos que vamos a intentar desmontar o aclarar las dudas que puede haber. Bueno, sabemos que hay nuevas variantes del coronavirus, hay una británica, dicen también que hay una surafricana. ¿Se sabe si las vacunas protegen? Bueno, frente a estas variantes, frente a estas nuevas cepas. Bueno, pues eso no está claro, pero no hay datos que nos hagan pensar de que no protege. De todas maneras, habrá que esperar a lo largo de las próximas fechas para ir teniendo más datos al respecto. Después de vacunarme, ¿podría llevar una vida normal? Bueno, esto lo hemos comentado un poco antes, que no, que la vacuna lo que hace es no evitar la infección, sino evitar el desarrollo de la enfermedad. Y por tanto, una persona puede ser contagiosa. Por tanto, hasta nueva orden, los vacunados, incluso aunque se hayan puesto las 2 dosis, tienen que seguir manteniendo las mismas normas de seguridad que el resto de la población. Es decir, la mascarilla, lavado frecuente de manos, la distancia social, actividades al aire libre, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay personas que ya se han infectado y algunos con síntomas y otros sin síntomas. Y bueno, y puede surgir la duda, bueno, yo ya que he pasado la enfermedad, ¿me tengo que poner la vacuna? Bueno, pues parece que hay datos que tenemos que hay pacientes que se han reinfectado del coronavirus. Por tanto, es muy probable pensar que la vacuna va a proporcionar una protección mayor frente a la infección que el haber desarrollado la propia infección. Por tanto, y como además se considera que la vacuna esta es muy segura, pues se recomienda que sí, que hay que vacunarse aunque la persona haya pasado la infección. Con respecto a medicamentos, ¿hay algún problema para que me vacune si estoy tomando otros medicamentos? Bueno, en principio no parece que haya interacciones con esta vacuna y salvo que su médico le diga lo contrario, no habría problema. Ya hemos comentado en el caso concreto de la esclerosis múltiple, pues el efecto con los tratamientos. ¿Cuáles serían las contraindicaciones? Pues las contraindicaciones serían tener alergia a algunos de una alergia grave a algunos de los componentes de las vacunas estas de Pfizer o Moderna. Hay personas que pueden decir, bueno, yo soy alérgica a otras vacunas. Bueno, pues eso no quiere decir que necesariamente vaya a ser alérgica a esta. Lo que habría que ver el componente y los excipientes de otras vacunas y de estas y comprobarlo. Tampoco está contraindicado en personas que tengan alergias alimentarias a animales, a insectos, a alergenos del ambiente, ¿no? Como los ácaros del polvo, por ejemplo, al lácteo, al olivo, etcétera, o cualquier otra alergia. Es decir, en principio, salvo que sea alérgico específicamente a alguna de estas dos vacunas, no habría problema. ¿Es segura esta vacuna? Bueno, pues cualquier medicamento se aprueba cuando ha demostrado dos cosas, que es eficaz y que es seguro. La seguridad es fundamental. Y durante el proceso de desarrollo y posteriormente de autorización existen varios mecanismos que comprueban la seguridad de las vacunas. Lo primero son los ensayos clínicos, como el que he presentado hace unos instantes, y en el que se analiza la eficacia y bueno, se ha analizado también la seguridad, ¿no? Los efectos secundarios. Y después de eso hay una serie de pasos que tiene que dar las industrias que quieran comercializar una vacuna y tienen que presentar una serie de documentación y someterse a una evaluación muy exhaustiva por parte de las agencias reguladoras. En el caso nuestro, pues sería la Agencia Europea del Medicamento. Esta duda también la he oído yo varias veces. Bueno, y si las vacunas yo he oído que se tarda mucho, esta que se ha hecho en tan poco tiempo, ¿esto cómo puede ser? Esto es muy raro. ¿Cómo se ha hecho esto tan rápido? Bueno, pues es verdad que las vacunas normalmente se precisan varios años. ¿Cómo se ha conseguido hacer esto tan rápido? Bueno, pues han contribuido a esto varias cosas. Primero, que este virus se llama el SARS-CoV-2 y eso quiere decir que había un SARS-CoV-1, ¿vale?
y ya se habían empezado a investigar otros coronavirus, ¿vale? Que habían causado otras epidemias por coronavirus hace unos años, que serían hubo dos brotes de coronavirus, el SARS y el MERS, ¿vale? Esto lo comentamos en junio pasado, cuando se dio también una charla sobre esclerosis múltiple en tiempos de pandemia. Después, el reclutamiento de los voluntarios se ha hecho muy rápido. Ha habido muchas personas que se han ofrecido a colaborar y se han presentado voluntarios a someterse a participar en el ensayo de la vacuna. Y después que, como los trámites burocráticos, como esto es una pandemia, es decir, esto es un problema sanitario a nivel mundial, pues los trámites burocráticos se han acelerado al máximo, ¿vale? Con esta vacuna, porque esto es un problema que está golpeando al mundo de forma global. Y además, los laboratorios que están comercializando la vacuna, pues antes de que se diera la aprobación, empezaron a producir cantidades ingentes de vacunas con la esperanza de que se pudieran comercializar y que con el compromiso de que si no iban bien, pues evidentemente no se iban a vender, pero si se aprobaba, pues ya se tenía un stock y se podía empezar a vacunar, porque se preveía lo que está ocurriendo, que iba a haber una demanda muy alta en todo el mundo de vacunas. Bueno, ¿me puedo vacunar si tengo inmunodepresión o estoy con un tratamiento inmunosupresor? Bueno, pues esto lo hemos comentado un poco antes con los tratamientos. Vacunarse se puede uno vacunar, lo que ocurre es que según el tratamiento o según el momento del tratamiento, pues la eficacia de la vacuna puede verse más o menos comprometida, ¿vale? Y recordar que las vacunas estas que están autorizadas actualmente, que se están poniendo en nuestra tierra a día de hoy, que son las dos basadas en ARN mensajero, pues no contienen virus vivo y por tanto no pueden infectar a las personas vacunadas. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Espero que se hayan resuelto dudas. Y bueno, es importante también recordar eso, que esto todo es una cosa muy nueva, muy reciente y que hay cosas que no sabemos y que lo iremos aprendiendo como siempre cuando sale un medicamento nuevo, pues con el uso. Muchas gracias y buenas tardes.